A ver si ya... ¿Me dejas? Sí, sí. A ti te hacen más caso que a mí, mira. A ver, queridos y queridas, por bien de todos y todas, vamos a empezar, porque si no yo como ponente me sentiré frustrada y eso trae malas consecuencias, porque tendré ahí un trabajo de gestión importante. Entonces, como las emociones se contagian, pues vamos a contagiarnos la tranquilidad, la calma. Nos vamos sentando y, por respeto a los demás compañeros y compañeras de la sala, vamos a ir guardando silencio. Ya verás cómo hacemos una pequeña herramienta y de paso os la dejo en herencia. Me gusta a mí dejar cosas en herencia. Por ejemplo, herramientas que vienen bien para la vida personal y también para que ayudéis a otros en vuestro trabajo. Colocar la espalda recta en la silla, en silencio absoluto. Ahora ya vamos a aparcar cerrando suavemente los ojos, con las manos relajadas sobre nuestras piernas. Cerramos suavemente los párpados y nos vamos a ir concentrando en la respiración. Esta técnica es muy fácil y es muy eficaz. La podéis utilizar en todas las situaciones de vuestra vida personal y relacional. Y sobre todo en las situaciones de estrés, porque se puede hacer en cualquier parte, hasta en el lavabo de una sala, hasta en casa, en el trabajo, con los amigos, con las familias. Cerramos los ojos suavemente y nos concentramos en la punta de la nariz y observamos como si pudiéramos materializarlo, cómo entra el aire suavemente, y lo vamos a dirigir mentalmente por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro interior. Entra el aire lleno de energía positiva de todos y todas que estamos aquí queriendo que la sesión salga bien, lleno de energía positiva. Por dentro nos va alimentando, relajando, tranquilizando, y sacamos el aire lleno de todo lo que no deseamos, que nos sobra. Nos sobra prisa, nos sobra estrés, nos sobra tensión, nos sobran pensamientos que van y vienen y nos hacen cautivos, nos sobran miedos. Entra el aire, nos tranquiliza, se expande por cada célula de nuestro organismo, también por nuestra mente, que se va quedando tranquila y más lúcida, y expulsamos todo lo que no nos vale. Un momentito lo hacemos cada uno, cada una. Y como no le podemos dedicar más tiempo, ya tenéis la herramienta para practicar. Poquito a poco hay que salir de la situación en la que hemos entrado. Os pasáis las manos por los músculos de la cara, abrís los ojos, seguís con la espalda recta pero relajada, seguimos en silencio. Muchas gracias. Sois unos alumnos de lujo. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra voluntad. Y ahora sí,
con esta disposición más receptiva, más relajada, no la estropeamos y continuamos. Nos habíamos quedado en el ciclo del conflicto y cómo, a través del ejemplo Juan Ramón y yo, y nuestro trabajo común, podíamos dar varias respuestas. Fijaos, una cosa maravillosa y reveladora del ciclo del conflicto para mí, que os dejo en herencia también, es que automáticamente tiende a perpetuarse. Es decir, desde lo que somos y cómo estamos acostumbrados a reaccionar, cuando tensamos con el otro, y eso va a ocurrir frecuentemente en las interacciones con los demás, en cualquier contexto, conflicto es natural, damos respuestas. Y esas respuestas, ese estilo de respuesta, si no intervenimos, se automatiza, tiende a perpetuarse y se convierte en estilo personal de interacción. En estilo personal de dar respuestas irascibles, sosegadas, tranquilizadoras, facilitadoras, etcétera, etcétera. A todos y a todas nos encanta llegar a una oficina, al centro de salud, al colegio de nuestros hijos, al contexto donde trabajamos y encontrarnos con personas, ese tipo de persona con la sonrisa de oreja a oreja que te escucha activamente. Y lo que le digas, lo que le plantees, no va a suponer una piedra en el camino, sino que te va a facilitar el camino. Eso sí que produce bienestar. Pues ese tipo de persona, ese tipo de respuesta es la que hay que automatizar. Ese debe ser nuestro estilo de afrontar conflictos. Y eso es entrenamiento. Fijaos, los teóricos del conflicto han clasificado los estilos de afrontamiento, y yo os los voy a pasar, explicándoos cómo cada uno de ellos tienen ventajas e inconvenientes. Fijaos que hace rato ya echamos a la papelera la palabra culpa. Por tanto, tenemos la responsabilidad de conocer esto y tranquilamente entrenar en positivo desde donde estemos, desde cuál sea nuestro estilo de afrontar conflictos, más natural, más entrenado, más habituado, ¿vale? Entonces, fijaos, si cuando yo tenso con el otro, tiendo a quedar por encima y ganar, no me digáis que esto no es frecuente y que nos entrenan desde pequeño en ellos y muchísimo más cada vez. Es decir, que el mensaje mío yo ya sé que va contracorriente, pero vale, ¿eh? Y solo os pido que lo investiguéis con vosotros mismos y probéis a ver. El estilo se llama competitivo cuando yo tenso y tiendo a ganar. Este me va a venir a mí con, ya verás, se va a enterar, a ganar. Que puede ser en cualquier contexto, el laboral, el de pareja habría mucho que contar, de la familia, escenas, no sé, la cena de Navidad, los cumpleaños, no sé, los amigos y amigas. Hay un estilo competitivo y tiene niveles, claro, tiene niveles y hay un nivel extremo y extremadamente negativo que es que también os dejo en herencia, un esquema que me ayudó mucho a mí a analizar conflictos que utiliza María José Díaz Aguado, esta catedrática de Psicología de la Complutense, que es el esquema dominio-sumisión. Hay un dominante, un dominado y aparentemente no hay conflicto. Pero sí que hay muchas cosas negativas debajo. Uno pierde y el otro pierde porque no se están relacionando ni en igualdad, ni democráticamente, ni dejándose ser uno mismo cada uno, ¿no? El estilo competitivo, con muchos niveles, abstrayendo. Estos estilos es como cuando clasificamos temperamentos. Nadie tiene un temperamento puro, ¿no? Tiene un poco mezcla.
Y depende de la situación, saca más dosis de aquí o más dosis de allá. Los estilos de afrontar conflictos pasa un poco lo mismo. No hay un estilo puro, tenemos mezcla. Pero vamos a explicar cada uno de los 4 estilos que yo os voy a proponer para reflexionar y vamos a hacer un poco de esfuerzo radiográficamente de realizar esa clasificación, entenderla e identificar cuál es el estilo al que yo tiendo de forma natural, sin reflexionar, es decir, ese primer movimiento cuando no estoy en modo muy reflexivo. Competir, estilo competitivo, que es ganar al otro. El estilo evitativo, tensión con el otro, no quiero saber nada. Tengamos la fiesta en paz, yo me alejo. Evitativo. El estilo acomodativo, dice Juanra, lo vamos a hacer así, y yo digo, bueno, vale, acomodativo. Yo me adapto, la palabra adaptar es muy positiva, me acomodo, cedo de mis intereses y sigo teniendo la fiesta en paz, que se dice en lenguaje popular, ¿verdad? Y el estilo colaborativo. Dice Juanra, vamos a hacer un evento con tales características. Bueno, vale, yo si quieres hago, me encargo, colaborativo, ¿vale? Yo gano, tú ganas. Fijaos bien, os vais a situar mentalmente, vais a intentar ver cuál es vuestro primer movimiento natural, si es ser competitivo, ser evitativo, ser acomodativo o ser colaborativo. ¿Cuál de esos es vuestra forma natural de dar el primer paso? ¿Tensión con el otro? ¿Cuál es tu primer paso? Cuesta un poco, pero cuando identificas el estilo más puro tuyo y la tendencia a la mezcla y el global, pero ese esfuerzo mayor hacerlo en identificar un estilo, porque el segundo paso, además de la identificación, es el análisis, es decir, qué ventajas y qué inconvenientes tiene ser competitivo, evitativo, acomodativo o colaborativo. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes? No hay un estilo, digamos, que podamos clasificar, y mucho menos desde el punto de vista moral, bueno o malo, que esta tendencia de nuestra cultura social a clasificar en bueno o malo todo, ¿no? Sin matices y sin características matizadas. No. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen cada uno de los estilos? Los estilos tienen un componente muy alto, educativo. Y también experiencial también cuando se trata de adultos que tenemos ya un bagaje de experiencias en nuestra mochila, ¿verdad? Entonces, entrenamiento muchas veces no lo hemos pasado por el filtro de la revisión, de la identificación y de la reflexión sobre ello, y sigue ahí, instalado en nuestra mochila, cómo tendemos a afrontar los conflictos. No vamos a clasificar en estilos buenos y malos. Todos son naturales, existen y por tanto los tenemos que identificar y partir de ellos para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Pues cómo mejorarlos. Ese será el tercer paso. Entonces, normalmente yo esto cuando lo doy en cursos, que me encanta darlo porque para mí fue revelador, yo supe que los 8 hermanos de mi casa tenemos un denominador común en tener la fiesta en paz. Y yo dije, ¿estilos de afrontar conflictos? Pues normal. ¿Estilo de afrontar conflictos? Ojos como platos, pues normal. Nunca había reparado en que hay un estilo de afrontar conflictos. Pero a verlo, haylo. Vamos a identificarlo. Un momentito, en silencio, cada uno y cada una, pensad cuál es vuestro estilo de afrontar conflictos. ¿Con cuál os identificáis más? Si os cuesta mucho el primer paso, decir, pues yo entre tal y tal. Ahí cuesta un poquito menos, ¿no? Porque ya
esta definición, como no es para nota, tranquilidad, no es para nota, no pasa nada, es para identificar y saber de dónde tenemos que partir, de dónde tenemos que partir para trabajar en mejorarlo. Y luego vemos la receta médica de cómo mejorarlo, ¿vale? Muy buena, respuesta inteligente, depende del contexto. Esa es la respuesta de una persona que autorregula y dice, bueno, pues depende qué. Pero también es... No es tu caso, pero seguramente no es tu caso, pero también es una manera de no querer identificar del todo. Yo, como no es para nota y como tampoco hace falta que nadie recordemos nada de otros, ni nos conocemos muchas, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Identificamos y el segundo paso, que os voy a pedir un momentito de silencio sin poner en común con nadie, porque luego vamos a ponerlo en común en toda la sala. Os digo que habitualmente yo divido el aula o la sala en 4 esquinas, cada estilo es una esquina y las personas que se identifican, lo digo por si queréis utilizar la dinámica y convertirlo en una dinámica que vosotros apliquéis al contexto donde trabajáis, ¿vale? O al contexto en el que forméis a personas, ¿no? Cada equipo estudia sobre un papel qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de los estilos con el que se han identificado. Y se estudia por equipos y se pone en común. Aquí, como es difícil movernos tantos, pues ayer decidí que en vez de movernos pensamos y ponemos en común igualmente sin movimiento, ¿vale? Entonces, pensad un momento el estilo con el que os habéis identificado más, qué ventajas, estudiar, por ejemplo, 2 ventajas y 2 inconvenientes que tiene ese estilo y lo ponemos en común. Todos tienen ventajas y tienen inconvenientes. Todos, aunque diga entre paréntesis, yo gano, tú ganas. Todos. Vaya que no salgáis todos colaborativos como me imagino por el perfil de personas que estáis aquí, interesadas por este tema. Y sin embargo, todos y todas vais a encontrar algún inconveniente y alguna ventaja en cada estilo. Vamos a intentar la puesta en común. Vamos a ver. Alguien que haya elegido estilo competitivo y que quiera decirnos qué ventajas y qué inconvenientes. Perdona, ¿te llamas? Conchi. Muchas gracias, Conchi. No sé si hay un micrófono. Sí, un momentito. Para Vanessa. Gracias, Vanessa. Un aplauso para Vanessa. Vanessa entra en acción y nos acerca a Conchi, que rompe el hielo, y agradecemos un montón a Conchi su intervención primera. Hola, bueno, yo me he sentido identificada inmediatamente con el estilo competitivo. Yo soy una persona altamente competitiva en mi forma de reaccionar, lo siento, pero es que soy así. No tienes por qué sentirlo, tienes que identificarlo solo. Inmediatamente también he comprendido que ese estilo, también lo llevo comprobando o haciendo una autorreflexión al respecto, que eso, cuando he ganado la partida, por decirlo de alguna manera, pues me siento muy bien conmigo misma y me aumenta el ego, ¿vale? Pero ahora he entrado en la reflexión con lo que tú nos estás diciendo. Os he condicionado, lástima, No nos has condicionado, simplemente nos has hecho reflexionar sobre que eso, la verdad es que el que otro tenga siempre que perder, lo que sucede es que no hay una correlación de igualdad y de justicia en este sentido, ¿no? No me voy a alargar mucho más, esto es lo que pienso. Muchas gracias, Conchi, has ido a la esencia, muchas gracias. Efectivamente, los competitivos, las competitivas, tienen una gran ventaja en que
se sienten, al menos aparentemente, seguros de sí mismos, imponen su criterio, imponen su actuación, imponen su valoración, imponen su manera de proyectar, imponen, ¿no? En ese sentido, son personas, pueden ser o ir adquiriendo seguridad en ellas mismas y aparentemente son personas respetadas, es decir, tenidas en cuenta. Y de ese, digamos, imaginaos aquel rincón que fuera la esquina de los competitivos, los de esa esquina competitivos tienen la ventaja de que tienen mucha madera de líderes, de ahí salen muchos líderes, positivos y negativos, ¿vale? Depende. Y tienen una gran desventaja que lúcidamente Conchi ha visto: se pierden a los demás. No les dejan espacio, no les dejan ser ellos mismos y, por tanto, en la interacción, lo que los otros podían aportar, como se ha puesto y apagado, se lo pierden. Y en las interacciones hacemos dos cosas importantísimas: construir nuestra propia identidad y ganar en riqueza personal con lo que nos aporta el otro. Dos cosas importantísimas que se pierden los competitivos. Gracias por tu lucidez, Conchi. Como no podemos dedicar mucho tiempo, seguimos con el segundo estilo de afrontamiento de conflictos y os dejo en los deberes. Como procedo de educación, ya veis que me conservo los estilos yo también, os dejo de deberes que sigáis reflexionando sobre esto y en la identificación y también en el trabajo de mejora que vamos a comentar ahora. Alguien que haya pensado que tiene estilo evitativo. ¿Nadie es evitativo? ¿Todos afrontáis los conflictos así en vivo y en directo? Muy bien. ¿No? Muy bien. Gracias, valiente. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sonsoles. Sonsoles es una persona valiente. Ante el silencio general cuesta más hablar y Hola, ella... soy Sonsoles. Sonsoles, gracias. Sobre todo identifico el estilo evitativo cuando una persona accede con ira o agresividad. Las ventajas que consigo es, desde mi punto de vista, que evito que me contamine con toda esa ira y esa agresividad, es decir, que se la come ella o esa persona ella sola, no entro en ese envite. Y otra de las ventajas que veo es, desde mi punto de vista, yo a veces también veo que es otra forma de agredir. El no entrar ante la ira, ante la agresividad de una persona. Si no entro, muchas veces pues se queda encabronado él, porque me está buscando. Esa es la ventaja. Inconvenientes. Y desventajas. ¿Eh? A ver, muy bien. Gracias, Sonsoles. Ventajas, ¿no? Sí, inconvenientes. Ventajas, digamos... No te contaminas, como tú has dicho, por su ira y reaccionas evitativamente ante la ira, o al menos primero somos y luego nos justificamos, ¿no? Es decir, que probablemente hay una tendencia, y muy bien que la has identificado, y bueno, luego hablaremos de estilos y de estrategias, que son dos cosas distintas, ¿vale? Y ahora, desventaja, ¿qué tienes como desventaja, Sonsoles? Realmente que yo necesito expresar mi planteamiento, mi punto de vista. Muy bien. Con lo cual me lo guardo y me lo como yo con patatas. Muy bien, Sonsoles, muy lúcida. Muchas gracias, Sonsoles. Gracias. Ha sido a lo esencial. Efectivamente, los evitativos y las evitativas, y el mundo está lleno, por si no los competitivos no tendrían pobre espacio para competir, y eso está muy de moda, pues los evitativos tienen aparentemente una ventaja, y yo digo aparentemente solo, que es que, bueno, no les salpican las partes negativas, los elementos negativos de los otros, y se van.
no entran en acción, evitan. Y tienen la gran desventaja de que no... Perdón, que estoy aquí contaminando el ambiente. Tienen la gran desventaja de que no se pronuncian como persona. Fijaos, como personas tenemos que tener campos de decisión y campos de pronunciamiento donde nos sintamos nosotros mismos. Y los evitativos, como dice muy bien Soles, se van a casa con todo pendiente. A la larga, si esto se mantiene, es decir, si es un estilo, que es lo que estamos analizando, produce una gran frustración y un gran riesgo de despersonalización. Porque no eres, no te pronuncias, no decides, no intervienes y por tanto acabas en un lugar secundario, en la sombra, ninguneado. No te tienen en cuenta porque como no literalmente y coloquialmente no te mojas, no te pronuncias, no te manifiestas, no se sabe casi quién eres ni cómo eres porque... ¿Vale? Entonces, fijaos bien, para vuestra tranquilidad, una cosa es el estilo que estamos radiografiando para entender y para ayudar en la identificación. Una cosa es el estilo mantenido, repetido en el ciclo como estilo de dar respuesta, y otra cosa es utilizado como estrategia. Como estrategia a veces puede ser, como decía Nieves al principio, depende del contexto. Si yo utilizo el depende del contexto para utilizar como estrategia ese tipo de respuesta evitativa o competitiva como estrategia, pues como estrategia todas son buenas porque quiere decir que yo estoy ajustando mi respuesta al contexto, que es lo que hemos dicho que es lo inteligente, ¿verdad? Entonces, lo que estamos estudiando es un estilo mantenido, qué ventajas y qué inconvenientes, y el inconveniente de los evitativos es la frustración y puede llevar a despersonalización y hasta depresión, porque no... Construyo mi identidad siendo alguien interaccionando con el otro. Si no interacciono, no me siento yo mismo, ¿no? Cual es una gran pérdida. Muy bien, gracias, Sonsoles. Vamos a ver quién ha pensado que es acomodativo o acomodativa y nos da alguna pista sobre las ventajas o inconvenientes. A ver, acomodativo, acomodativa. Ya sabemos que ni bueno ni malo, simplemente para evaluar qué ventajas y qué inconvenientes tiene. Acomodativo suele haber muchos. Incluso algunos justifican diciendo, Mariluz, adaptarse es inteligente. Digo, claro que sí, como estrategia estupendo. Lo malo es si lo mantienes en el tiempo, ¿no? A ver. Todos los que están enfrente de los competitivos. Todos los que están enfrente de los competitivos, no, en torno a los competitivos a veces se agrupa todo tipo, también los colaborativos, los evitativos, se agrupan todos. Bien, a ver, ¿nadie quiere decir allá? Muchas gracias. Ahora cuando te den el micrófono nos dices cómo te llamas. Le agradecemos mientras... a las tres intervinientes. ¿Cómo te llamas, por favor? Hola, me llamo Rosa. Rosa. No soy acomodativa, pero he pensado que muchas veces sí que nos volvemos acomodativos con personas que son intransigentes. Ajá. Y que por no discutir y por no estar constantemente en conflicto con ella decimos, pues vale, para ti la perra gorda, como decía mi abuelo, y chimpún. Para ti la perra gorda. Claro. Es decir, también tengamos la fiesta en paz, ¿no? Claro. Que esto está muy en la literatura, en lo popular, ¿no? En la cultura popular. Muy bien. El inconveniente, pues que te frustras, claro, porque es a veces es pelear contra ruedas de molino, pero que muchas veces a veces no merece la pena. Entonces te acomodas y ya está. Muy bien. Tiene el mismo riesgo que tenía el evitativo. A lo mejor no tanto, porque por lo menos hace algo, que es dar el paso y acomodarse, ¿no? Es un estilo más activo, más implicado,
más personalizado que el evitativo. El evitativo sí que es que se va de la escena, no interviene para nada. El acomodativo dice, bueno, vale, ya es decir algo. Mantenido en el tiempo, como muy bien dice Rosa, tiene pues el mismo riesgo, en menor escala, pero el mismo riesgo si es mantenido en el tiempo que el evitativo. Es decir, no ser uno mismo. No, como estrategia puede ser súper inteligente y mantenido en el tiempo el mismo riesgo de no ser uno mismo y despersonalizarse. Muy bien, gracias Rosa. ¿Y quién nos quiere hablar de qué es colaborativa o colaborativo? Ah, no, pensé que iba a haber avalancha, ¿no? A ver, ¿sí? Allí había también. Gracias, allí, gracias. Me llamo Antonio. Antonio. Bien. Gracias. Más todavía. Vale, gracias. Bueno, yo es un poco más complejo. Voy a complicar un poco. Yo soy por naturaleza... Yo ya veré si te dejo. Bueno, no, es que puede ser que me esté engañando yo mismo, ¿eh? Bueno, perdona. Sí, la falta de costumbre, ¿sabes? Que no... Bien. Yo, de una forma natural o sea, mi tendencia es a ser colaborativo, de ¿sí? Colaborar y tal, ¿no? Pero yo creo que soy, a lo mejor, posiblemente, estoy reflexionando ahora, y sea un lobo con piel de cordero. Porque paso inmediatamente después en esa colaboración que, sin estrategia de ningún tipo, yo empiezo y... De primer movimiento. Sí, de forma natural y bien, ¿no? Porque creo en ello y tal. Pero al final veo que paso al competitivo, pero en la primera parte. Yo gano. No me importa que pierda al otro, pero yo gano. Tú empiezas colaborando, pero entonces eso es más estrategia que estilo, ¿no? Pero, bueno, yo me veo, posiblemente sea una estrategia subconsciente, pero yo me veo así de una forma natural. Y eso sí, después, cuando yo no gano, entonces me frustro. Ya. Bueno, no, por eso digo, ya he empezado diciendo que no sé si esto es una mezcla sí, y es un poco complejo. Es natural lo que te pasa, no es un problema. Y sobre todo, deja de ser problema cuando lo identificas, porque entonces ahora vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Vamos a estudiar, Antonio, si te parece, para seguir la dinámica como la teníamos montada, que el primer momento es colaborar. No nos has dicho la ventaja es que desde la colaboración los demás confían en ti y al final acabas pudiendo llevarte el gato al agua, que se dice a nivel coloquial, ¿verdad? Pero también vamos a ver si tienes, ponte en colaborador puro, quédate en ese primer movimiento. ¿Hay algún inconveniente que traiga ser colaborador siempre, Antonio? No, inconveniente no, porque estoy convencido de que la colaboración es necesaria para sacar adelante las cosas y en ese convencimiento yo actúo honradamente, ¿no? Sí, muy bien. ¿Alguien de la sala piensa, aquella persona que además había levantado la mano, una de las dos, o las dos, y así es más rico? Vamos a ver... ¿qué inconveniente? Por favor, os vais a centrar, la persona que habléis, vais a centraros exclusivamente en qué inconvenientes tienen los colaborativos mantenido como estilo a lo largo del tiempo. Hola, buenos días. Dime. Yo me llamo Amaya. A ver, yo simplemente decir que no me parece inteligente ninguno de los otros tres estilos, aparte del colaborativo. O sea, yo en el competitivo... Sí. O sea, es el estilo, ¿lo ves como el estilo inteligente? Yo sí, o sea, llamarme radical, pero en el competitivo veo un dominante y un sumiso. Ya. En el evitativo veo dos tontos, con perdón. En el acomodativo lo que veo es, pues igual, un sumiso y un dominante. Y en el colaborativo lo que veo es una negociación. Para resolver un conflicto habrá que negociar, ¿no? Si no... los otros, en los tres muy estilos, bien. Te lo agradezco. Siempre va a salir mal parado. Te lo agradezco, pero céntrate en lo que te había dicho. Tiene, aunque tú lo veas como el estilo inteligente, ¿tiene algún inconveniente ser siempre colaborativo? Yo creo que para trabajar en un equipo no. No, vale. Depende del contexto, ¿verdad?
Luego estamos hablando de estrategia, ¿vale? Aquí alguien ve un inconveniente. Me interesa mucho que veáis en cada estilo las ventajas y los inconvenientes. Es que a lo mejor los colaborativos tienen menos inconvenientes, pero si tienen alguno hay que identificarlo. Hombre, yo creo que el inconveniente principal es que tienes que negociar. Entonces, en la medida en que negocias, algo tienes que ceder. Y yo me imagino que el compañero, por eso, al final se pasa al competitivo. Porque en el ideal todos sabemos que lo ideal sería negociar por ambas partes. O sea, que es el estilo ideal para el trabajo en equipo. Pero como tienes que ceder algo, en el fondo, eso no te gusta. Ya. ¿Alguien ve muchas gracias. ¿Alguien ve algún inconveniente más de ser siempre colaborativo o colaborativa? Esta compañera. Un momentito, por favor. Espera. Si el micrófono, es que si no, no se oye, no nos enteramos. Hola, mi nombre es María José. María José, gracias. Y de nada. Yo sí que veo alguna desventaja más. De hecho, si todo fueran ventajas, todos seríamos colaborativos, ¿no? Entonces, implica mucho esfuerzo personal, mucho desgaste, porque tienes que negociar con el otro a la vez sin tú perder también tu parcela personal. Fijaos que no estábamos hablando de negociar, estábamos hablando de colaborar. Es decir, dice mi compañero de equipo, vamos a hacer tal, y yo digo, bueno, pues yo, mira, si quieres me encargo. Es decir, a eso añado que yo todavía pongo más interés, esfuerzo. Como tú dices, implica esfuerzo. Pero ¿qué riesgo corres si siempre lo haces así? ¿No veis ningún riesgo? Que al final nunca realizas verdaderamente. A ver, es un poquito lento. Es que fijaos, pero es que si no se entiende nada, ¿vale? Es que no se oye, es importante identificar las desventajas también, porque como tenemos que darle luego la terapia, la cura, la medicina, la inyección en vena, que modifique en positivo el estilo, tenemos que ver los inconvenientes. Soy Charo. Y Charo, gracias. El inconveniente que yo le veo es que al final, si siempre estás colaborando, nunca en el fondo estás sacando verdaderamente lo que tú quieres. Ahí le has dado. Los colaborativos y colaborativas, gracias Charo, tienen el riesgo de que ellos mismos acaban sintiéndose obligados a colaborar. Yo los llamo coloquialmente los de la tortilla. Vamos al campo, vale, yo llevo la tortilla, y tienen que llevarla siempre porque el riesgo que corren es que los demás ya cuentan con su tortilla. Es decir, este se lleva a casa los deberes y nos los hace a todos. En los equipos, que es estupendo lo que ha dicho la compañera antes, es el estilo de los equipos, y el estilo referencial que debería de permanecer es lo inteligente, pero todos y todas. Porque si es siempre el mismo, mantenido en el tiempo, sin identificar si está realmente correspondiendo, defendiendo sus propios intereses, es decir, siendo asertivo, totalmente recomendable, porque entonces es uno mismo, los colaborativos se pueden diluir en obligaciones. Se sienten con la obligación de llevar la tortilla, siempre. Y los demás saben, cuentan con su tortilla, y un día dice, me voy a revisar, pues es que no me apetece ser siempre yo la que, el que. Y entonces los demás dicen, ¿y ahora qué mosca le picó? Perdón por lo coloquial. ¿Ahora qué le pasa a este? ¿Por qué? Y siempre tiene la obligación, ¿no? Muy bien, gracias a todos y a todas, porque efectivamente habéis dado con las claves de cuáles son las ventajas y los inconvenientes de manera muy rápida. Pero os lo dejo para que reflexionéis. De la conversación que salió allá en aquellas dos compañeras, sacamos cuál es el ideal. El ideal es un estilo que vamos a llamar compromiso, que es el estilo en el que negociamos
nos comprometemos y unas veces Juan Ramón dice, pues mira, he pensado, vamos a hacer esto. Y yo digo, bueno, vale, pues yo me encargo si quieres de tal. Pero otras veces yo voy a decir, oye, he pensado que vamos a hacer tal, y Juanra dice, bueno, pues entonces si quieres yo me encargo. Y aquí hay una relación en un contexto de igualdad que incluso en lo laboral puede ser jerarquizada, pero nunca es explotadora de lo colaborativo, ni es evitativa, me deja ser a mí misma. El indicador número 1 de cualquier estilo, incluso cuando lo utilizo como estrategia, es: ¿estoy siendo yo misma? Es decir, estoy siendo asertiva, defiendo mis intereses en formato positivo, que es la asertividad. Ese debe ser el patrón de análisis. Y ese es el estilo de compromiso al que debemos de tender. Para que un competitivo llegue a un estilo de compromiso, ¿qué receta de inyección le tenemos que dar? Habéis oído hablar de la empatía, seguro. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en la piel del otro queriéndole entender. Lo estoy teniendo en cuenta. Si un competitivo, ya os he dicho que de ahí salen muchos líderes, para que sea un líder positivo, para que sea una persona que en lo competitivo, que decía Antonio, que se lleva al huerto la situación, tenga en cuenta al otro y por tanto una persona fiable, eficaz en el equipo, constructiva, facilitadora, lo que es un líder positivo, para que lo sea, tiene que tener inyección en vena de empatía, ¿vale? Inyección en vena a los evitativos. ¿Qué se os ocurre? Lo hemos nombrado antes. La asertividad. Necesitan cantidad de inyección en vena de asertividad, porque la primera tendencia que tienen que trabajar es a ser ellos mismos, como defendiendo sus intereses en formato positivo. Queridos, queridas, esa es la asertividad. Ser capaz de defender mis intereses y en formato positivo. No hace falta beligerar ni confrontar, ¿no? Pero sí decir, a ver, filtro, ¿estoy haciendo lo que quiero hacer o qué tengo que tomar de decisión? Ser asertivos, toneladas métricas de asertividad. Los acomodativos, lo mismo, a lo mejor en menos cantidad, porque por lo menos dan un primer paso, pero también necesitan inyección en vena de asertividad. Y los colaborativos, tal como hemos dicho, y Charo nos ha ayudado a pensar, efectivamente también tienen que pasarse el filtro de si están siendo asertivos o no. O se sienten, porque es el rol que tienen en el grupo, la colaboradora, el colaborador, y todo el mundo cuenta con la tortilla suya, ¿vale? Es decir, estoy siendo yo mismo, estoy siendo asertivo o asertiva. Inyecciones de asertividad para los colaborativos. Todos y todas pueden mejorar. Fijaos, yo siempre digo que, como decía Nelson Mandela, la mejor palanca de transformación del mundo es la educación. Entonces yo siempre organizo en torno a lo que es el ciclo del conflicto, que me parece tan revelador, cómo podemos imaginar que eso puede ir mejorando. Desde luego, a nivel personal y para nuestros niños y niñas y jóvenes y adultos, desde infantil hasta la universidad y todos los contextos laborales, familiares y demás, educación en gestión emocional. Esa gestión de emociones que hemos dicho que es un proceso que dura siempre, el trabajo, ¿vale? Gestión emocional para modificar la mochila en positivo. Cada vez que yo intento trabajarme con mi introspección, tomo decisiones y me trabajo, por ejemplo, los miedos, para trabajar, creo que lo dije en mayo, para trabajar los miedos yo he inventado el monstruo come galletas. Se come, lo llamo come galletas porque se come lo más dulce y lo mejor de nuestra vida. Por miedo, a veces
no tomamos decisiones que nos permiten ser nosotros mismos y crecer como personas. Ahí el monstruo come galleta está engordando tremendamente y cada vez nos toma más. Él ocupa más lugar y nuestras riendas cogidas, el cerebro integrado, ocupa menos. Entonces, eso en gestión emocional lo tenemos que tener en cuenta para ir modificando la mochila. Y fijaos, hay una buenísima noticia que se sabe ya, y es que ese trabajo produce en nuestro cerebro cambios neuronales. Es decir, los esquemas cognitivos, que son sinapsis, conexiones entre las neuronas del cerebro, que luego se automatizan, los aprendemos, los tenemos desde pequeños, esos esquemas cognitivos, y impulsan nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Los podemos modificar y van modificándose y van cambiando la sinapsis de nuestro cerebro. Por eso cada vez es más fácil que hagamos esa gestión positiva que nos va a llevar al cerebro lúcido, al cerebro integrado. En todo esto hay una cosa que quiero traer aquí que es importantísima, y es la comunicación. En la respuesta que nosotros damos desde cualquier estilo, o utilizado el estilo como estrategia, va envuelta en la comunicación, es decir, en nuestro estilo comunicativo. Cuando vamos a dar la respuesta, si yo le tengo que decir a Juan Ramón que no me está gustando lo que me está imponiendo, lo puedo hacer de dos maneras. Ya te vale, Juanra, es que siempre igual, es que al final me la preparas. O puedo decir, oye, Juanra, es que me siento mal cuando tomas decisiones sin contar conmigo, porque entonces el cerebro de Juan Ramón es más fácil que se ponga en modo hostil, defensa-ataque, con mi primera actuación que con la segunda. Consigo mucho más un resultado positivo cuando la comunicación, y esa comunicación es responsabilidad compartida, de los dos que dan la respuesta, es una co-construcción desde los dos, pero tenemos en nuestras manos la responsabilidad de la nuestra. Luego ver qué hacer con la suya, pero sobre todo pensar en la nuestra. Y yo siempre he llegado a este punto, digo, a ver, nosotros realmente cambiamos el chip de gestión de nuestros propios conflictos cuando somos capaces de llegar a la tensión con el otro y decir, ya está este otra vez aquí, que me la quiere colar, o decir, tensión con el otro, ¿qué puedo hacer? Y en vez de enfocar en el otro, enfoco en mí misma como quien tiene las riendas. Me doy la autoridad moral al darme la responsabilidad, me doy la autoridad moral sobre esa situación. Cojo las riendas de mi comportamiento y doy la respuesta inteligente desde el cerebro integrado, desde el cerebro lúcido, desde una gestión emocional positiva. Esta respuesta, que tiene que ver con los dos, me llevará a un resultado mejor o peor. Si yo no hago este movimiento, en vez de este foco, en vez de enfocar fuera, que es a lo que nos enseñan desde pequeños. Por eso yo he descartado lo de la culpa y la razón. Porque de pequeños te enseñan tensión con el otro, ¿quién tiene la culpa? ¿Y quién tiene la razón? Y no hay la razón, hay puntos de vista. Y no hay culpa, sino que hay responsabilidades, ¿no? Entonces, esa responsabilidad yo la tomo y gestiono y me da un resultado mejor que cuando enfoco en él y no cambio nada, porque a él, perdón por él así, a Juan Ramón yo no le voy a cambiar. A mi pareja yo no la voy a cambiar. A mi hermana yo no la voy a cambiar cuando hablamos del cuidado de nuestro padre. A mi cuñada, a mi compañera de trabajo, no la voy a cambiar. A mi hijo adolescente, pues tengo responsabilidad, pero ojito con cómo quiero cambiarle, ¿no? Está empezando a ser responsable de eso. Le decía en el descanso a una persona, y lo pongo en común porque no quiero que se me olvide, al hilo de esto hay
libro de un psicólogo que se llama Daniel Siegel, que se llama El cerebro del niño, que habla de todo esto, cómo llevarlo a la práctica desde la educación. El cerebro del niño habla de la infancia, pero me encanta el enfoque, ¿sabéis por qué? Porque él dice, tienes que trabajar en ayudar a que tu hijo o tu hija crezcan con el cerebro conectado, integrado, desde tu práctica de cerebro integrado, es decir, desde tu propio trabajo, que eso es lo ideal, ¿eh? Es decir, educamos perfeccionándonos nosotros. No vale decir esto y yo no tengo nada que ver, ni nada que mejorar. No hay cosa más seductora que una persona que está queriendo cambiar en positivo. Entonces, si queréis ser seductores y seductoras en vuestro ambiente familiar, en vuestro ambiente laboral, hay que decir desde la humildad, yo me lo estoy trabajando y dura de por vida, y esa herencia es un modelo a seguir, ¿no? Bueno, Daniel Siegel lo explica perfectamente porque lo hace fundamentadamente, pero lo lleva a la práctica cómo hacerlo, cómo trabajarte tú para trabajar al otro. Y tiene uno recién sacado que trabaja con adolescentes, que se llama Tormenta Cerebral, desde el poder al propósito. Desde el poder al propósito. Genial, genial los dos. Los podéis utilizar no solo por si tenéis hijos, también para vuestro trabajo personal, porque se entienden muchas cosas de estos procesos. Bien, los estilos comunicativos, eso es donde el formato en el que nos jugamos, cómo enviamos el mensaje al otro. El 80% de nuestra comunicación es no verbal, es decir, que lo que pensamos tiene mucho que ver con lo que expresamos, porque a veces nuestra mirada, nuestra tensión muscular, todo está expresando más que las palabras. Las palabras son muy importantes. Fijaos, solo os dejo esto, es tan complejo el tema que a veces cuesta ir a lo esencial, pero hay una cosa que quiero que entendáis porque ayuda, y es, fijaos, cuando yo le pongo palabras a lo que siento, entra, y esto se sabe hace poquísimo tiempo, entra en acción lo que se llama la corteza prefrontal, y es donde está toda la activación cognitiva, de hacer proyectos, de toma de decisiones, de cara al futuro, tal, y la corteza prefrontal, cuando entra en acción, se despliega una serie de elementos químicos, unos péptidos que aminoran la actividad de la amígdala. Por tanto, somos más inteligentes y menos, perdonadme, animalicos. Muy importante poner palabras, pero a veces las palabras también son pensamiento. El pensamiento activa palabras, las palabras activan pensamiento, y todo eso entra en acción. Los estilos comunicativos, una cosa más. Cuando trabajamos con personas, a veces el mundo está lleno de adultos que no aprendieron todo esto y estamos todos aprendiendo, ¿no? Y no pasa nada si no les sé poner palabras, sobre todo en pleno enfado, a lo que estoy sintiendo, ni tengo ánimo de hacerlo. Si trabajamos con personas en mediación, en gestión de conflictos, en prevención, en intervención social, del tipo que sea, reformulando lo que están diciendo, podemos ayudarles a poner palabras a lo que sienten, y los estamos llevando desde una activación emocional primitiva, primaria, desde la amígdala, a una activación de la corteza prefrontal que les lleve a tranquilizar la amígdala y a estar en una posición más inteligente para llegar a acuerdos, ¿vale? Los estilos comunicativos que decíamos antes, igual que los de afrontamiento de conflictos, hay 3 principalmente, vamos a pasar por encima de ellos y podéis investigaros cuál es el que más practicáis. El agresivo es frecuente, muchas veces en las clases me dicen, Mariluz, ese lo tienen los competitivos. Digo, los competitivos y los evitativos, que de puro no expresarse un día, ¡pum!, explotan, porque tienen la papelera tan llena de frustración que dices, ¿qué le ha pasado? Un día explotan
porque no dan una respuesta ajustada. No dan una respuesta ajustada. Estilo agresivo despierta el modo hostil en el otro, es decir, mal resultado. Estilo pasivo no interviene, no se le tiene en cuenta, mal resultado. Estilo asertivo. Asertivo quiere decir, lo hemos dicho hace un rato, lo quiero insistir porque la asertividad a veces no se utiliza con un contenido exacto. Asertivo quiere decir que soy capaz de defender mis intereses en formato positivo, porque si los defiendo en formato agresivo ya es otra cosa. Es agresivo, no es asertivo. La asertividad es positiva, la agresión no, y lleva a otro tipo de resultado. Fijaos, hay técnicas de comunicación para que esta comunicación sea eficaz. La primera y totalmente recomendable es la escucha activa. Perdón. La escucha activa yo la llamo magia borrás, es la varita mágica. Cuando yo me pongo delante de una persona con mi cuerpo y mi alma, con mi mente, con mi intención, con mi voluntad de escucharla para entenderla, esa mezcla de empatía mezclada con la escucha activa, que mi lenguaje verbal y no verbal está dispuesto a entender a esa persona se confía, se vuelca, se manifiesta y saca todo lo que tiene que sacar. Es la primera cosa que tenemos que saber utilizar. Yo, a lo mejor cuando entrenas cosas de estas, tienes la antena sensible y las captas. Yo hasta en el metro voy practicando y digo, ¿qué de gente, qué de personas no utilizan la escucha activa? Hay mucha gente que verborrea, habla, y algunos que nos gusta hablar, hasta nos hacemos ponentes, ¿no? Pero hay que equilibrar el hablar, el expresarnos y el escuchar al otro. El otro tiene que tener su espacio, tiene que tener su importancia, y eso es lo que da lugar a una interacción enriquecedora para ambos. La escucha activa y el mensaje emitido desde el yo, desde el sentimiento propio. Juanra, me siento mal cuando tomas las decisiones sin, por favor, tercera parte, me gustaría que en lugar de eso, para la próxima vez, me digas antes lo que vamos a hacer y yo pueda intervenir, pistas, propuestas, y en vez de queja, propuesta, transformar la queja en propuesta. Eso cambia el ambiente, el clima, cambia todo. Esas tres pistas. Bueno, digo al hilo de esto, que no me he acordado en todo el rato, que la presentación la voy a dejar disponible para que Juan Ramón, que sé que lo hace todo muy bien, pues esto también lo ponga disponible para quienes estéis interesados o interesadas. Y fijaos, desde ahí, desde ese ciclo, regulación del conflicto, se producen interacciones que van a dar lugar a una convivencia, a un clima de convivencia que puede ser positivo o negativo dependiendo de los ladrillos con los que lo construyamos. Ladrillos que yo recomiendo para construir la convivencia, es decir, el conjunto de interacciones con los otros. La autorregulación propia, es decir, el trabajo personal de autorregulación, la empatía, cuanto más estemos por entender al otro, mejor clima de interacción va a haber. La calidez, eso que puede estar, hay personas que somos muy, ya lo habéis observado, muy de tocar, muy de buscar la cercanía, así, pero eso es, no sé, estilo personal, educación, no sé de dónde sale. No os dejo muy reflexionado, simplemente lo practico. La calidez no hace falta que sea con este estilo, con el que tengamos, que puede ser mirar, sonreír, el lenguaje no verbal, cercano, cómplice, el respeto al otro. El otro y la situación en la que estamos me merece tanto respeto que me entrego en cuerpo y alma a la interacción, sacando lo mejor de mí misma.
Y por último, eso, la comunicación eficaz de la que hemos hablado. Toda esa suma de interacciones situada en un contexto y en una cultura. Si yo hablara hindúes, les hablaría desde otros códigos, si hablara chinos desde otros códigos, y hablo a españoles y de un perfil profesional pues parecido. Esa cultura y esos valores sociales, en ese contexto se suman las interacciones y se produce el clima de convivencia. Lo cual quiere decir que es una responsabilidad compartida el construir un clima de convivencia positivo donde los que llegan se sienten impregnados porque se contagia. Hemos dicho que las emociones se contagian, los estilos relacionales y comunicativos se contagian. Entonces da gusto llegar, como decían las compañeras, a un equipo que están entrenados en llegar a acuerdos, en responsabilizarse cada uno de lo suyo para no cargar a otro, etcétera, y se crea un clima colaborativo auténtico que no discrimina y que incluye a todo el mundo, que todo el mundo siente que pertenece a ese equipo, a ese grupo, y que desde luego produce bienestar, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, ¿no? Sentir bienestar, dar bienestar. Eso es la convivencia y es responsabilidad de todos. Y pues quiero, ya para terminar, que ya me ha avisado hace un ratico Juan Ramón, gracias, tengo que terminar. Y entonces, bueno, me gusta terminar con la frase que termino mi libro, ese del que os he hablado, que terminé el seminario de mayo y termino este también, porque creo perfectamente en ella, y es que todos tenemos responsabilidad y trabajo por hacer para construir un mundo más habitable, poblado por personas más felices. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mira, cuando has estado hablando de que tú te comunicas con el otro diciéndole, oye, pues yo me siento de esta manera. ¿No se oye ahora? Vale. Cuando estabas planteando cómo afrontar el otro para que no reaccionara negativamente, diciendo, pues mira, yo me siento que de esta otra manera, el otro también puede pensar que le estás descalificando porque estás como... O sea, le estás haciendo un juicio a esa persona como que... ¿Cómo te diría yo? Espérate. Es un juicio hacia otra persona como que le descalifica, como diciendo, o sea, que yo no sé realmente comportarme contigo o con los demás, que me estás llamando a lo mejor que no lo comunico de una forma adecuada. Y también es como un chantaje emocional, ¿sabes? No sé si... Bueno, gracias, Vanessa. Quiero que me lo aclares, Consuelo. Sí, Consuelo. Es que oí Vanessa. Ah, Vanessa, sí, perdón. ¿Ves que de equivocaciones? Gracias, Consuelo, por tu pregunta, porque intentamos aclararla rápidamente. Fíjate, lo que yo he intentado decir es que tú puedes decir de forma acusatoria un tú. Es que eres, Juan Ramón, es que de verdad eres tremendo, es que siempre intentas imponerte, es que ahí sí estás acosando y es fácil escalar, es fácil que el otro se ponga en modo hostil porque se siente amenazado, acusado, ¿no? Y reacciona a la defensiva. Y es distinto cuando tú hablas desde ti, evidentemente el estilo comunicativo es el envoltorio, el mensaje es el mismo. Claro que sí, Consuelo, el mensaje es el mismo. Yo puedo decirle, me siento mal, Juan Ramón, cuando me dices, pero no le estoy descalificando, lo que estoy... ¿Cómo me has tratado? O sea, es como si le dijeran, me siento mal porque me has tratado de una manera, ¿no? Ya, bueno... Un poco como lo puede ver él. Yo lo que creo es que hay que entrenar en buscar la forma positiva de decir las cosas. ¿Sabes? No es chantaje emocional, es hablar desde ti y cómo te sientes cuando esto ocurre y que te gustaría, das pistas
dar pistas al otro, yo lo utilizo también en los procesos de mediación, para que uno y otro se escuchen las pistas, que una vez enfadados ya no se las van a dar. Dar pistas al otro es preventivo, ¿vale? No es acusatorio, es preventivo, ¿vale? Y la guinda del pastel es transformar la queja en propuesta. Te propongo que para la próxima vez, por favor, tal, la propuesta, ¿vale? No es chantaje. Chantaje es otra cosa, creo yo, ¿no? Gracias, Consuelo. Otra pregunta aquí tenemos. Me ha encantado la exposición y desde tu Muchas gracias. Desde tu práctica en muchos ámbitos y supongo que multiculturales, ahora nos encontramos cuando trabajamos los grupos con un problema añadido o con una riqueza añadida, que es la multiculturalidad. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué posición corporal y qué palabras son, digamos, las comunes en el no conflicto, para instalarse en el no conflicto? Porque un exceso de mirada para algunas culturas es agresivo, un gestual es agresivo, y en cambio para otros si no los tocas. Entonces, ¿qué es común? Porque ahí hay una dificultad a veces en un grupo multicultural que no se sientan agredidos desde lo imaginario, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Una pregunta bien acertada. Fíjate, yo creo que hay que tomarse las interacciones con los demás con mucho respeto, como he dicho antes, como piezas únicas que son cada una de ellas, aunque sean en grupo. Y intervienen mucho. Fijaos que hemos puesto en el primer paso del ciclo del conflicto las creencias y también las actitudes. Es decir, si tu actitud es de respeto al otro, venga de la cultura que tenga, va a percibirlo. No hay cosa más preventiva de conflictos que la inclusión. Cuando tú eres inclusiva en la actitud y tienes la creencia, porque eso se nota, de que la diversidad es riqueza, la diversidad cultural es riqueza y lo es una oportunidad de riqueza. Si está mal gestionada, no, pero eso es problema del que la gestiona mal. Digamos, la diversidad es riqueza y la inclusión es prevención. Y todo eso está en el primer paso, con lo cual tú vas a saber cómo ir dando pasos que te lleven a una gestión inteligente y a un resultado positivo, porque el otro te va a dar pistas y tú las vas a captar con la atención, con la escucha activa, con el respeto, con el tenerle en cuenta, con la empatía. Es decir, es todo un juego. Las relaciones, hay un juego de actitudes y creencias que entran en acción, y no es lo mismo con una persona, porque puede ser un chino tímido o un chino dicharachero. No tienen por qué ser todos los chinos como churritos de máquina, ¿no? Es decir, sean procedentes de la cultura que sean, y aunque hay diversidad cultural, los ladrillos primarios sí que son bastante uniformes, y es la pirámide de Maslow. Todos necesitamos que nos quieran, salvado lo básico, que nos quieran y nos valoren. Tú quiere y valora, y das con la clave de las herramientas de interacción. Muchas gracias, Consuelo. Hola, me llamo Pascual, muchas gracias por la exposición. Yo he repetido porque me encantó la primera, y yo lo que quería preguntar es, todo el tema lo has tratado desde una relación de igualdad y horizontal. Cuando realmente hay una relación vertical, en el caso de que muchas personas también tendrán aquí sus jefes y siempre ellos son prepotentes, impositivos, y a ti te ignoran, ¿cómo actuar para modificar la actitud de ese jefe? Muy buena pregunta, Pascual. Sale en todas las ponencias, porque claro, la jerarquía, efectivamente, como inteligentemente ha dicho Pascual, en un contexto de relaciones en igualdad, todo esto es más fácil de llevarlo a cabo. Y en un contexto donde hay jerarquía laboral, pues es más difícil, porque uno quiere seguir conservando su puesto de trabajo y el otro tiene poder para negárselo, tiene poder para tomar revancha, tiene poder. Entonces, lo inteligente es tener en cuenta que el otro tiene ese poder. Y lo inteligente es decir,
Lo que no vamos a hacer es pensar que yo, de la noche a la mañana, con estos conocimientos, puedo cambiar a todos los adultos que andan por el mundo siendo jefes y jefas. No, esa varita mágica, estoy en ello, pero todavía no la llevo conmigo, ya me gustaría. Pero sí que llevo conmigo esta otra, de que cuanto más tú conozcas cómo tu expresión, tu comunicación al otro le puede llevar a dar movimientos en positivo, desde luego no va a ser poner la otra mejilla, espero que lo hayáis entendido, no va a ser poner la otra mejilla, va a ser asertivo, en formato positivo. Cuando tú te comunicas en positivo, eres mucho más capaz de comunicarte y de que se te tenga en cuenta, aunque en el primer movimiento no se note. A la larga se nota a quién se le tiene en cuenta. Para eso no tienes más remedio que ser una persona coherente, fiable, con un trabajo personal importante que te lleve a una actitud, pues eso, desde la coherencia y la positividad, que al jefe no le dé igual ningunearte o maltratarte o tal, aunque sea su propio estilo, que tú no tienes en tus manos cambiar. Recuerda que es tensión con el otro. Y en vez de poner ahí el foco, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? No vas a poner inteligentemente el objetivo en cambiar a tu jefe, porque no lo vas a conseguir. Pero sí en que tu forma de estar allí delante sea asertiva en positivo para que sea tenida en cuenta. Y ahora ya el problema lo tiene el otro en la toma de decisiones. Desde luego, a lo mejor recomendarle algún curso. Cada vez más hay empresas que encargan cursos de inteligencia emocional para los ejecutivos. Hace poco estuve con 8 horas en Indra, ¿no? En distintas empresas, y eso es importante. Pero desde luego, Pascual, agradezco la pregunta porque no hay varita mágica que transforme jefes. No. Concreto. Otra pregunta allí. Hola, buenas, Mariluz. Yo quería volver un poco al tema de los estilos de afrontamiento, al tema del colaborativo, que a ver si puedes, por favor, explicar un poco más las desventajas del estilo colaborativo, porque no me ha quedado nada claro el tema de la tortilla. Sí, porque yo no lo veo así. Yo pienso que si yo llevo siempre una tortilla y los demás comen, creo que estoy siendo más acomodativa que colaborativa. Creo que en el colaborativo yo llevaría la tortilla, pero otros llevarían la Fanta, por ejemplo. Muy bien. Nos estaríamos ganando todos, entonces no sé. Desde luego eres colaborativa pura, eso se nota, lo hemos notado todos y todas, y se agradece porque hay un montón de gente colaborativa en un contexto determinado, da un clima, ¿no? Solo el único inconveniente, y me gusta subrayarlo porque a lo mejor no tienen otro, es este que se indicó por aquí y estuvimos subrayando. En la colaboración, en esa actitud colaborativa, que siga siendo yo misma y que cuando la hago y la tengo y la mantengo, sea revisada continuamente para ver que estoy efectivamente siendo capaz de defender mis intereses. Es decir, que si un día no puedo o veo que es más razonable que lo lleve otro, pues no llevo la tortilla, efectivamente. Y fijaos, una cosa más que no hemos dicho antes, pero ya que lo dices, aprovecho para matizar. Los colaborativos también podemos comer espacio a los otros, porque es que los otros también saben hacer tortilla, y a lo mejor muy rica, y si se hace la tuya famosa y solo la tuya llega al grupo, las tortillas de los otros, ¿qué pasa? La gente colaborativa tenemos que tener la humildad también de dejar espacio a los demás. No sé si esto puede ser un nuevo elemento de reflexión. ¿Sí? A mí, a lo mejor, los adultos son más difíciles de modificar su forma de ser. Pero sí que me gustaría en la infancia hacer hincapié que se trabajara desde la administración, que lo veo muy en pañales, toda esta educación emocional. ¿Qué podemos hacer para que se trabajara
porque es que luego ya cuando es adulto es más complicado. Entonces, muchas gracias. Fíjate, es una buena intervención, una buena pregunta, una buena observación que me permite redundar en lo mismo que yo creo que ha quedado claro, que es desde el trabajo personal difundir a los cuatro vientos, muchísimo más, porque eso sí que es una oportunidad cuando los niños son pequeñitos. Dicho sea como para iluminar esta respuesta, cuando más cambia el cerebro humano es de 0 a 18 meses, es decir, en casa. Y luego sigue cambiando hasta los 2-3 años muchísimo. Primera crisis de yo, pataletas, ahí muy importante. Y luego sigue, y a los 5 o 6 años ya va más lento, y en la adolescencia vuelve a haber un espacio impresionante de oportunidad, que es la construcción de la propia identidad. Evidentemente, la administración debe tomar decisiones, pero mientras tanto, yo como ya soy vieja en el oficio, me he acostumbrado a decir, mira, mientras van teniendo luces, pues si yo fuera ministra de Educación, ¿sabéis cuál es la primera toma de decisiones que haría? Poner escuela de familias en todos los centros, obligatoria, asociada al sueldo. Porque yo también tengo la experiencia de que los padres que más necesitas hablar con ellos no vienen. Pero desde la educación tened en cuenta que no hace falta que la administración venga a nuestra casa, a nuestra familia, sistema familiar. Es el que más educa, el que más esquemas cognitivos que permanecen grabados a fuego promueve, y la educación más importante que nos arraiga y nos da valores. Entonces, desde casa, y mientras tanto sí, de cada uno desde nuestro oficio, seguir pidiendo decisiones a los que las toman, que sean en esta línea y no en otra, y que los centros, aunque sean bilingües, tienen que tener un plan de mejora de la convivencia estupendo, y si es compartido con las familias, infinitamente mejor. Pues muchas gracias, Mariluz. Hasta aquí el seminario de hoy. Que tengáis un buen fin de semana. Hasta el año que viene.